Ok, para hablar sobre un movimiento social de acuerdo a una estructura de una sociedad, nos tenemos que remontar de acuerdo a la historia. A finales de los 50, no existía el muchacho como actualmente lo conocemos. Llegabas a tenías 12 años, el varón en específico, tenías 12 años y su característica principal a los 12 años es que seguían con lo que era bermudas. Esa era una característica principal de los niños. Los niños andan con bermudas, con shorts cortos, las niñas con vestidos esponjosos, ¿no? Entonces, posteriormente se les empezaba a cambiar la voz e inmediatamente lo que hacían era transformarlos en señores. Entonces, no de un niño pasabas a ser un adulto, no había una parte intermedia. Entonces, ese era el conflicto continuo, que había chavos a los que le decían pachucos, o cosas así por el estilo, que estaban en contra de eso. Y eso te lo puedo decir que es más o menos lo que se vivió en México, ¿no? Entonces, al contrario de vestirse bien, pues como estaban flacos, famélicos, sinceramente, no tenían el cuerpo de un hombre. Entonces, los papás les ponían los sacos que traían, entonces les quedaban enormes. Entonces ellos, en vez de fajarse la camisa, se la sacaban, se tiraban los tirantes, porque así era como vestían. Entonces, eso era los principios, se podría decir, de la rebeldía en cuanto a no se les permitía ser. ¿Por qué? Porque pasabas de un niño a un adulto, y era lo que empezó a afectar. Posteriormente, la revolución llegó con la música, principalmente. ¿Por qué porque era la radio, la comunicación. La radio llegó, entonces empezaron a escuchar música de diferentes lugares. Entonces, las noticias de diferentes lugares, la televisión. Entonces, al llegar todo ese tipo de información, fue lo que empezó a abrir las mentes de las personas. Entonces, llegan los famosos Beatles, que hacen que todo el mundo se vuelva loco. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que ellos son jóvenes. Hay algo en medio, porque ellos dicen, nosotros no somos adultos, somos jóvenes, nosotros vivimos lo que queremos. Entonces, mangos, se hace un paréntesis en la historia y se empiezan a dividir las etapas. Descubren que hay 3 etapas. Posteriormente se descubre que todavía hay más, pero en ese momento, a mediados de principios de los 60, se descubre que hay un intermedio entre niño, hay los jóvenes y después van los adultos. Entonces, la música, después de lo que fue la música, vino la manera de vestirse, la manera de pensar. Se dieron cuenta que pensaban diferente y que tenían derecho en un momento dado a dar su opinión, y simplemente no querían vestirse de la manera en que se vestían. Entonces buscaron la manera, bien estrafalaria, pero buscaron la manera de demostrar que ellos ni eran niños, pero tampoco eran adultos, eran algo más. Entonces ese fue el movimiento juvenil que hubo en esa época, que se fue descargando cada vez más. Llegó lo que en Estados Unidos se puede decir la famosa la guerra de lo que es Vietnam. Entonces, el movimiento juvenil se transformó de identidad, cambió a un movimiento de paz, de principio. ¿Por qué? Porque lo que trataban de hacer los jóvenes era unirse para evitar la guerra, para detener la guerra. Pero eso se transgiversó y terminó en libertaje, en drogas, en exceso, en sexo. Llegaron las enfermedades venéreas. Entonces se dieron cuenta que tenían libertad, pero no la supieron aprovechar.
Posteriormente, lo que a nosotros nos llegó aquí, a México, fue en realidad no fue tanto ese tipo de movimiento tan pesado como eran las drogas y todo eso. La marihuana sí, porque era algo cultivado aquí desde los antepasados, ¿no? Pero lo que hubo más aquí fue el cambio de ropa. Le llamaron la resaca cultural. La resaca cultural, exacto. O sea, aquí te llegó la ropa. La consecuencia de lo que ya había pasado en Estados Unidos, que a la gente dijo, eso me gusta porque es lo que veo. No les interesó el principio de paz, no les interesó nada, sino me gusta cómo viste, me lo pongo. Me gusta cómo se ve, así me peino o así me despeino. Entonces, solo fue una resaca, no fue un principio cultural, fue más una icocultura, ¿sí? De tomar un icono y ponérmelo. ¿Sí? Entonces, en México no fue tan de paz. Y así fue en muchos lugares. O sea, lo que era el movimiento de los hippies, que era el movimiento de amor y paz, se transversó en libertad, el libertinaje y mil y un cosas que en verdad dañaron a muchas personas. ¿Por qué? Porque en vez de llevar las cosas por la paz, empezaron a ver los cuates que andaban lanzando bombas molotov, incendiando tanques, aventándose a los policías. Entonces, la ultraderecha, ¿no? Sí, que fue lo que causó todo ese movimiento. O sea, el concepto fue bueno, pero se dividió en cosas malas. A nosotros nos llegó eso, lo que era, como te dice, la resaca, pero también nos llegó cosas divertidas. Nos llegó cosas divertidas como el jugar con lo que traes puesto. Porque algo que te puedo decir es que hasta la fecha yo conservo ropa de mi mamá que usaba en esa época. Yo conservo eso. Y mi mamá era santificada y ella no se metía en eso, pero le gustaba la ropa y usaba plataformas. Y si quieres te enseño ahorita una prenda de esa época. ¿Sí? ¿Me puedes permitir un momento? Por favor. Bueno, también de los movimientos sociales es a raíz de eso, ¿no? El exceso de comunicación y de poco comprensión. Entonces, era fácil jalarte a cualquier grupo siempre y cuando coincidiera con lo que tú creías, ¿sí? Lo que decíamos, saber más no entender. Entonces, lo que creían que entendían es lo que los jalaba, ¿sí? El muchacho guapo jalaba, ¿sí? Entonces eran movimientos de, pues vamos a tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo más popular de la época, ¿sí? Si eres guapo, eres de lo más atractivo, pues vamos a tomar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar nosotros juntos. Los movimientos empezaron a hacer separaciones, ¿sí? Las culturas, el estudioso, el guapo, los deportistas, los coleccionistas de carros, los admiradores de cierto artista. Entonces eso se veía reflejado en las escuelas, y conforme a la educación que iban adquiriendo, era como reforzar lo que ellos iban recreando, ¿sí? Se va recreando la cultura y mal dicho, se van cultivando un mal hábito, ¿no? Entonces, de ahí surgieron movimientos sociales erróneos, movimientos sociales muy acertados. Entonces, al haber enfrentamiento entre ambas ideologías, empezaron los conflictos entre escuelas, entre grupos sociales, entre colonias, ¿sí? Dependiendo de quién gobernaba esas colonias, ¿sí? Porque antes, qué bueno que pudiéramos decir, ok, el gobierno controla a todas las colonias. No, el gobierno era una anarquía y era dictadura, ¿no? Pero las colonias eran gobernadas, pues, por el más mañoso, por el que tenía más dinero, por el jefe de pandilla. Entonces, si mi colonia tenía un jefe de pandilla, y la colonia de junto tenía un Adonis de líder que jalaba niños bonitos, niñas bonitas, pues era obvio que las pandillas iban a llegar a agredir la belleza de esa zona, ¿no?
¿Para qué? Para imponer su territorio. Así es como fueron creciendo esas diferentes áreas sociales que se fueron transformando en lo que ahora conocemos como partidos políticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada partido tiene su historia. Entonces, si nos remontamos a la historia de los partidos, vamos a ver que, pues no sé, algunos partidos pues eran dirigidos pues por los caritas. Los partidos de izquierda eran controlados precisamente por la gente pandilla, la gente rebelde, la gente social, la gente culta, ¿sí? Entonces, todo lo que estaba en contra de lo que era bonito de poder y todo lo genial que puede creer la sociedad, todo lo contrario, se iba de izquierda, lo que conocen ahora como izquierda. Entonces, se van estipulando, se van cultivando las leyes, los derechos, los principios, ¿sí? Pero con un principio básico, que es la separación del género, la separación de su imagen, ¿sí? Entonces, pues, por la lucha de género. La lucha de género. La lucha de género. Bueno, antes de hablar de la lucha de género, ropa rara, ahorita actualmente se puede usar. Te puedo decir que para que yo la usara, me tuve que bajar el dobladillo, porque mi madre lo usaba hasta por acá. Y nada más con unos calzoncitos así de encajito, que dice mi mamá que se los compró su papá, o sea, mi abuelito. Imagínate ponerte esto. Es ropa es un poquito más atrás, porque se ponían unos camisones abajo y unas botas medio raras. Eso es de nosotros. Igual, es un vestido, de acuerdo a lo que dice mi mamá, un vestido de lana, porque usaban lana. Mucha de la ropa, como la hicieron para lugares fríos, pero como era lana y era tejida, no importa, andabas en la playa, pero tenías que estar bien vestido. Y esto está decente, solo te llega arriba de la rodilla. Entonces, si te das cuenta, a través del tiempo se han mezclado los colores. Te puedo decir que esto es exactamente de esa época. Tiene esa edad, esta prenda. Y actualmente vemos estos colores reflejados en muchas playeras, en mucha ropa. Entonces, lo que no se perdió en cuanto a eso fue la ropa. Otra cosa que estábamos diciendo, que era la libre expresión, también la libertad de género. Fueron uno de los movimientos que se desató en esa época. ¿Por qué? No solo fue el hecho de que habían niños, jóvenes y adultos, sino que la mujer, como los negros, eran como perros. Solo se utilizaban para lo que requería el hombre. Entonces, lo que se hizo era, uno, la libertad en cuanto a la educación de las personas de color, eliminar la esclavitud, la libertad de género, o sea que la mujer tenía derecho a votar. Esa fue una de las cosas principales. La mujer tiene derecho en 1955 la mujer empezó a votar por primera vez. Entonces son el tipo de cosas que se crearon en cambio a través de precisamente de las luchas sociales adecuadas o bien organizadas, no nada más una revuelta de escuincles sin oficio ni beneficio. Entonces, una de las pautas o algo que nos permitió avanzar fue ese tipo de cosas a nuestra actual sociedad, de las cuales podemos rescatar, que actualmente una mujer se puede vestir como quiere. Antes, aguas, si enseñabas aunque sean los tobillos, ya eras criticada como una persona libertina, ¿sí? Te puedo decir otras palabras, pero es un trabajo de escuela. No importa. Los negros eran tratados como perros,
los indígenas. Muchos fueron masacrados, otros fueron tratados como esclavos. A las mujeres las violaban. ¿Por qué? Porque eran objetos. Eran de libre uso. Eran de libre uso, era moneda común, ¿sí? Eso era lo que se reflejaba en esa época y eso fue una de las cosas que se trataron de cambiar en esa época. Y actualmente se podría decir que hemos avanzado un 70% en ese cambio, porque actualmente sigue habiendo esos problemas, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo abusos hacia las mujeres, sigue habiendo el poder por el poder, no el poder hacia el trueque de las hijas, Dios mío, los pueblos. Sabes que lo que eran los 15, lo que actualmente toda niña dice que los 15 años, los 16 años, los dulces 16 y los 15 aquí en México eran considerados como una venta de que ya tengo la red lista, vengan a ver si la quieren comprar. Para eso era la presentación de sociedad. Era un bazar. Era como mi niña ya está lista para las ofertas. ¿Sí? Las ofertas es a ver quién ofrece más ganado, quién ofrece más tierras, quién ofrece más por quién la dota mejor. Entonces, si la muchacha era bonita y todo, entonces el papá invertía en ella. ¿Por qué? Porque para ella era una cosa, algo valioso, sí, entre comillas, porque era lo que iba a obtener de ella, no porque fuera su hija, sino que era un objeto el cual tenía que invertirle desde que nació. Es niña, me friego, le voy a tener que meter y meter y meter. Y aguas si ella no se comportaba de la manera como él quería, porque si no, bajaba la plusvalía, se podría decir que como un terreno. Si no lo cuidas, si está mal cimentado, si todo eso, bajaba la plusvalía y lo vendías por 3 pesos. Una cabra y 3 cochinos en los pueblos. Eso era lo que valían las mujeres. Y desgraciadamente hay lugares en las tierras que sigue ese mismo mecanismo. Yo te puedo decir que conozco actualmente a una niña que vende, que tiene 14 años, está embarazada, tiene 6 meses aproximadamente, es maltratada, le ofrecí ayuda y no quiso. Dice, es que así es mi vida, es que le dije a mis hermanos que me quería ir y me dijeron que me olvidara de que existían, que mejor que me olvidara de mi mamá, que se tenía que aguantar, que le dijo a su hermana y le dijo, esto no dura siempre, los golpes no duran siempre, espérate. O sea, esa es la sociedad o esos puntos